Bienvenidos un día más a la Brújula Biológica, este canal dedicado al estudio de la biología y que va siguiendo el recorrido de la asignatura de segundo de bachillerato. Después de un paréntesis de más de un mes, afrontamos el estudio de la citología en el segundo vídeo que dedicamos a ella. Hoy especialmente a todo lo referido a la membrana plasmática y al transporte. Comenzamos. Aquí tenéis los saberes básicos y la concreción que hace de ello la universidad para las pruebas de acceso. Como veis, está bastante bien estructurado, mucho más que lo que aparece en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, donde tenéis lo mismo pero mucho menos concreto. Bien, en primer lugar hay que entender que la membrana no es solo lo que separa a la célula del exterior, sino también lo que lo une. En el origen de la vida no era más importante que apareciera un ácido nucleico capaz de reproducirse y de ordenar la fabricación de otras moléculas que la existencia de un límite que definiera exactamente hasta dónde llega el organismo y a partir de dónde tenemos el medio extracelular. Ese límite, esa linde entre el ser vivo y su medio, se pudo conseguir gracias a la combinación de unas moléculas que vamos a ver ahora, de fosfolípidos, de proteínas, de colesterol, que posibilitaron el aislamiento de un individuo del medio que podía funcionar por sí mismo intercambiando sustancias y energías con él. Por tanto, la membrana es algo capital en la historia de la vida. Sin membranas no sería posible la existencia de la célula. Todas las células tienen membrana. Ahí tenéis un esquema de, esta introducción de las ideas principales que podemos destacar de esta introducción a la célula. Todos los organismos tienen membrana. El grosor de todas las membranas está alrededor de 7,5 nanómetros, 75 Armstrong. Esto hace que no sea visible con un microscopio óptico, pero sí con un microscopio electrónico. La célula procariota, recordad, las bacterias, tienen también membrana, pero no tienen membranas internas, solamente hay una especie de invaginación hacia adentro que puede crear algunas crestas más o menos ramificadas que se llaman mesosomas, pero no tienen espacio aislado dentro del citosol, que sí va a tener la célula eucariota. La célula eucariota va a estar compartimentada, va a tener como habitaciones dentro, en cuyo interior va a haber distintos ambientes para llevar a cabo distintas funciones. Por tanto, una célula eucariota va a ser un lugar donde se van a dar reacciones muy diferentes en un sitio y en otro. Esta compartimentación va a provocar una especialización en las funciones de las diferentes partes de la célula. En realidad lo que se consigue es una optimización del funcionamiento integrado del conjunto. Realmente el hecho de que la célula eucariota tenga un tamaño pues entre 1000 y 10.000 veces mayor que la célula procariota está fundamentado en este sistema de membranas internos que producen la compartimentación. Esta compartimentación de la que estamos hablando, que se produce en la célula eucariota, proviene de un proceso evolutivo desde la célula procariota en el que ha habido como dos mecanismos que han posibilitado el establecimiento de estos espacios internos. Por una parte ha estado la invaginación de la propia membrana externa, que ya comenzaba en la célula procariota con los mesosomas, pero que en este caso se lleva al extremo hasta el punto de crear espacios propios con membrana propia dentro de la célula, o lo que proponía como segunda opción, en algunos casos de algunos orgánulos concretos, lo que proponía la científica norteamericana Lynn Margulis, que era su teoría endosimbiótica.
Según Margulis, orgánulos como por ejemplo las mitocondrias y los cloroplastos serían en principio otros procariotas del medio especializados en funciones concretas. En el caso de las mitocondrias, pues en la respiración celular; en el caso de los cloroplastos, en realizar la fotosíntesis. Pues bien, una célula procariota más grande las engulle por un mecanismo que estudiaremos en este tema, que es la endocitosis, y en vez de digerirla, aprovecha su capacidad. Es una relación, ¿no?, como ocurre con los animales en los ecosistemas, una relación de conveniencia para ambas partes, una simbiosis, porque tanto la célula que es engullida como la célula engullidora salen beneficiadas ambas y llegan a ese acuerdo tácito, entre comillas, en el que se respetan y una produce para la otra, mientras que la otra le da protección a la primera. Pruebas de esto, pues hay que encontrarlas en que tanto los cloroplastos como las mitocondrias tienen ADN propio, tienen ADN circular como las bacterias, y además tienen ribosoma 70S como las bacterias y no 80S como tienen las células eucariotas. Con el paso del tiempo, evidentemente, tanto uno como otro, cloroplastos y mitocondrias, han perdido esa independencia, tienen cierta autonomía dentro de la célula, pero ya no pueden funcionar fuera de ella. Aquí a la derecha tenéis un esquema de cómo se pudo haber producido esa endosimbiosis entre una mitocondria, por ejemplo, representada aquí, y una célula más grande. Esta célula, por fagocitosis, la incorporaría dentro y en vez de digerirla con su lisosoma, pues esta célula empezaría a funcionar y a producir, pues ATP en este caso, para la célula grande, hasta el punto también de reproducirse dentro para tener más unidades disponibles en este funcionamiento. ¿De qué está hecha la membrana? Esto es una de las partes fundamentales de este tema. Las membranas están hechas básicamente de lo mismo, todas: la membrana externa, la de una mitocondria, la del retículo endoplasmático, la del aparato de Golgi. Sí que es verdad que va a variar la proporción de unos elementos con respecto a otros y el tipo, por ejemplo, de fosfolípido concreto o el tipo de proteína que van a tener unas y otras. Pero básicamente todas tienen un conglomerado estructural de fosfolípidos en el que hay insertas unas proteínas y en la capa de fuera va a haber además glúcidos. Los lípidos, vamos a estudiarlos en primer lugar, son todos de carácter anfipático. Recordad que este tipo de moléculas tenía una parte polar, hidrófila, y una parte apolar, hidrófoba. Este tipo de sustancia tiende a reunirse de un modo determinado, de forma que van a quedar las cabezas polares hacia donde hay agua y las colas apolares van a quedar unidas entre sí, formando o bien una bicapa o una micela. La base fundamental de los lípidos, como digo, son los fosfolípidos. Recordad que los fosfolípidos eran como esa cabecita polar hecha de fosfato y de determinados sustituyentes también polares, y dos colitas, una de ellas un ácido graso saturado y otra que tenía como un ángulo, que era el ácido graso insaturado. También encontraremos esfingolípidos, que eran pues otro tipo de lípidos que en vez de tener como alcohol el glicerol, tenía la esfingosina. Este tipo de molécula es mucho más frecuente, por ejemplo, en el tejido nervioso, en las neuronas. Recordad los gangliósidos y los cerebrósidos. Después también encontraremos colesterol, entre otros esteroles, fundamentalmente el colesterol, que era un esteroide. Es minoritario con respecto a los fosfolípidos, pero es imprescindible para el buen funcionamiento de la membrana. Después, la distribución de todas estas moléculas es asimétrica, es decir, no vamos a encontrar lo mismo arriba que abajo. Van a formar esta bicapa que tenéis aquí, esta sería la cabecita polar, esta de celeste,
Estas serían las colitas hidrófobas, que serían los ácidos grasos, que están en amarillo. No es exactamente igual lo que hay arriba que lo que hay abajo. En relación al tipo de movimientos que pueden tener estos fosfolípidos, pues hay tres tipos, claramente. Uno de ellos es una difusión lateral, es decir, que se puedan mover de izquierda a derecha o de un lado a otro dentro de las capas. Otro es que en la bicapa, y es más raro, pueda saltar de arriba a abajo, es lo que llamaríamos un movimiento de flip-flop. Y otro sería que girase, el movimiento de rotación, que lo tenemos aquí un poco más claro en esta parte del dibujo. Todo ello hace que en realidad haya un dinamismo muy grande dentro de la membrana. La membrana no es algo estático, sino algo dinámico. Después la membrana puede ser más o menos fluida, y eso va a estar en función de determinados factores, por ejemplo la temperatura. Si la temperatura es alta, la membrana será más fluida, lógicamente. Si los ácidos grasos son de cadena larga, pues será menos fluida, porque se establecerán más fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas entre las dos cadenas. El otro componente mayoritario de la membrana es la proteína, variados tipos de proteína que puede tener una membrana. Estas proteínas son las responsables de las funciones específicas que pueden desempeñar. Pueden ser enzimas, pueden ser antígenos, pueden ser transportadores y van a abundar más o menos de un tipo o de otro dependiendo del tipo de membrana que sea. También se pueden mover, se pueden desplazar lateralmente y en general van a tener una estructura globular. Recordad que estaban las proteínas fibrilares y las globulares. Vamos a ver dos tipos fundamentales. Las proteínas de tipo intrínseca, que son estas que atraviesan por completo la bicapa lipídica, esa que tenemos ahí de color rosa, y la que puede estar a un lado o a mitad de una sola capa, que son las proteínas extrínsecas. Las proteínas intrínsecas van a estar unidas a la bicapa y las extrínsecas van a poder estar unidas o bien a otras proteínas o a los fosfolípidos. Por último, tenemos a los glúcidos como un 1% de los componentes totales de la membrana. En general, estos glúcidos son oligosacáridos. Son una sucesión de monosacáridos unidos o bien a una proteína, con lo que tendríamos una glucoproteína, o unidos a un lípido, sería un glucolípido. La secuencia de estos monosacáridos es muy importante porque van a determinar un código y eso significa información, significa especificidad y significa reconocimiento por parte de elementos externos a la célula. Es decir, como vemos aquí, el glucocáliz, que es el conjunto de estos glúcidos que está solo en la parte externa de la membrana, la que da al exterior, veis que puede tener diferentes tipos, he querido señalar aquí con estas señales distintas, diferentes tipos de monosacáridos, además ramificados entre sí, con lo cual va a ser difícil encontrar dos iguales y que eso nos va a proporcionar precisamente un código, nos va a dar una información, nos va a decir que aquí hay algo especial que puede ser reconocido. El glucocáliz va a tener varias funciones. Por una parte, vamos a encontrar la de reconocimiento celular. Es decir, las células se van a relacionar con otras células de su mismo tejido y van a estar en ese medio celular de una forma pues completamente adaptada. También se va a relacionar con las moléculas que haya en la matriz extracelular, con las fibras que hay, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la sangre, pues con el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, recordad que estaba compuesto por agua y una serie de sustancias iónicas, moleculares, proteínas, glucosa, etc. Pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos se relacionan con esa matriz extracelular. O en el caso del tejido óseo, los osteocitos o los osteoblastos con la matriz mineral que allí se está formando, además de con colágeno y otras proteínas. También el glucocáliz va a servir como protección contra posibles lesiones que pudiera tener la célula. Y fundamentalmente va a tener una función, como hemos dicho al principio, de reconocimiento. Es decir, este código que tiene esta célula
pues bueno, va a ser reconocido posiblemente bien por una hormona, bien por un neurotransmisor, bien incluso por un anticuerpo. Es decir, va a tener mucho que ver con la función inmunitaria. Incluso también con virus. Los virus aprovechan estos códigos secretos que tienen las glucoproteínas o los glucolípidos para ser reconocidos y así poder introducirse en la célula. Una vez que hemos visto de qué está compuesta la membrana, vamos a pasar a cómo está estructurada. Y para eso recurriremos al modelo que es más seguido desde 1972, que es el modelo de mosaico fluido. Según este, todas las membranas biológicas tienen una estructura similar y en ella pues vamos a encontrar una bicapa lipídica fundamentalmente de fosfolípidos, colesterol y esfingolípidos, como hemos dicho, en la cual las moléculas van a formar una especie de mosaico. Recordad cómo son estas obras de arte hechas por pequeñas teselas, son como los puzzles, como los rompecabezas, ¿no? Con la diferencia de que aquí estas piezas, estas teselas, sí que se pueden mover, tanto los fosfolípidos como las proteínas. Pues bien, esa sería la primera característica, es decir, la membrana es un mosaico y es un mosaico fluido porque sus componentes se pueden desplazar. El colesterol, sin embargo, lo vamos a tener aquí en la parte inferior, tanto de la monocapa de arriba como la de abajo, de alguna manera limitando la fluidez de la membrana, haciendo como una labor de sujeción de estas moléculas. También podemos ver como otra característica del mosaico fluido que la membrana no es simétrica, sino al revés, completamente asimétrica. Lo que hay por arriba no equivale a lo que hay por abajo. No ya porque las moléculas del glucocali están solo arriba, sino porque las distintas proteínas no se ponen de la misma manera, ni las propias moléculas de fosfolípidos, que pueden ser de un tipo o de otro, están igual arriba que abajo. Pasamos a las funciones de las membranas biológicas. La primera y fundamental es que es el paso obligado para el intercambio de sustancias entre la célula y el medio extracelular. Como decíamos al principio, la membrana no es lo que separa a la célula del medio, también lo es, pero sobre todo es la que lo pone en comunicación con el medio. A partir de ella es donde se pueden hacer los intercambios de materia y energía con el medio extracelular. La segunda función sería la que hemos dicho al principio, la compartimentación celular, es decir, la posibilidad de disponer de diferentes ambientes físico-químicos dentro de la célula para que se puedan realizar funciones específicas dentro de cada uno de estos ambientes, específicas y diferentes unas a otras. Después las membranas son el medio de comunicación entre las células entre sí. Las células epiteliales se reconocen por sus membranas. Las células de cualquier tejido reconocen su medio extracelular y están en él. Entonces, este reconocimiento, esta comunicación con el medio se da a través de las membranas. Las células entre sí se unen por una serie de sistemas, ¿no? Hay uniones intercelulares, comunicantes, uniones estrechas, adherentes o desmosomas. Es decir, son diferentes formas de unirse. Esto es muy importante en tejidos como puede ser, por ejemplo, el tejido epitelial. La función de reconocimiento celular es la que hemos visto hace un momento, por la cual la célula reconoce determinadas sustancias, hormonas, neurotransmisores. Y por último, la función de transducción de señales tampoco entra en el temario, pero es muy interesante porque es la que siguen, por ejemplo, las hormonas. Las hormonas son unas moléculas bien proteicas, bien de origen lipídico, esteroides, que reconocen a determinadas células por una serie de elementos receptores que tienen en su membrana. Una vez que se produce este reconocimiento entre el receptor y la hormona, se desencadenan una serie de efectos, como por ejemplo la fabricación de un segundo mensajero, que suele ser el AMP cíclico. Y este segundo mensajero va a generar a su vez una serie de efectos o de consecuencias, o bien en el citoplasma o bien
en el núcleo celular. Va a tener una serie de acciones concretas. Pasemos ahora al otro capítulo de este vídeo, el relativo al transporte a través de la membrana. Aquí os pongo un pequeño esquema para que lo tengáis de guía a lo largo del estudio de esta importante función. Por una parte, el transporte se va a hacer de una manera con elementos pequeños, con moléculas pequeñas, agua, iones u otras moléculas, de cuando se trata de meter dentro de la célula elementos más grandes, complejos moleculares, biomoléculas grandes, incluso células. Por lo tanto, tenemos como una división en dos muy clara en esta función. En cuanto al transporte de elementos pequeños, distinguiremos un transporte pasivo, en el cual no hay gasto de energía, y un transporte activo, en el cual sí que hay gasto de energía. El transporte pasivo va a poder ser difusión simple, difusión facilitada, es decir, difusión simple va a pasar la sustancia pues ella sola, sin la ayuda de nadie, y en la difusión facilitada pues habrá unas proteínas que podrán ser bien proteínas de canal o lo que llamamos los carrier, proteínas transportadoras. En cuanto al segundo bloque de los elementos grandes, pues vamos a tener la endocitosis, que es entrar dentro de la célula, y la exocitosis, que es salir fuera de la célula. Y la transcitosis, que es un caso especial que combina las dos, que se da, por ejemplo, en las células del endotelio de los capilares. Dentro de la endocitosis, pues distinguiremos para sustancias más grandes y sólidas la fagocitosis y para más pequeñas y fase fluida la pinocitosis. También hablaremos de la endocitosis mediada por receptor. En cualquier caso, hay que tener en cuenta esto que pone aquí. La membrana trabaja como un filtro selectivo. Eso quiere decir que no entra cualquier cosa, sino lo que a la célula le interesa. Lo mismo para salir. Y bidireccional, en las dos direcciones. Y que actúa según las necesidades que tenga la célula en cada momento. La célula no va a hacer siempre lo mismo. Transportará unas u otras sustancias en función de lo que necesite. Comencemos con el transporte pasivo. Estamos hablando de sustancias pequeñas, de moléculas de un determinado tamaño. Y en este caso de transporte pasivo no hay gasto energético. Es decir, la célula no tiene que invertir energía en este transporte, porque se efectúa a favor de gradiente de concentración, ya sea osmótico o ya sea eléctrico. Es decir, recordemos cuando hablábamos de las sales minerales, cómo el agua se movía desde la solución hipotónica a la hipertónica, a favor de gradiente osmótico o gradiente eléctrico. Es decir, supongamos que a un lado hay más iones positivos que al otro, hay una diferencia de carga, pues entonces los iones positivos irán de donde hay más a donde hay menos. Siempre se actúa a favor de ese gradiente. Claro, tenemos un primer problema, que es que el interior de la membrana es hidrófobo, porque ahí están las colas de los ácidos grasos de los fosfolípidos. Entonces, cualquier sustancia que sea polar, que sea hidrófila, va a tener muy difícil introducirse por el interior de esta capa lipídica. Entonces, ahí solo vamos a poder tener sustancias del tipo oxígeno, dióxido de carbono, incluso urea o etanol, que sean capaces de atravesar sin problema la doble barrera de fosfolípidos. Esto sería la difusión simple. El resto de las sustancias va a necesitar una ayuda, tanto el agua como las sustancias polares. El agua va a pasar a través de unos canales que van a aislarla del bloque de fosfolípidos. En todos estos casos, en los que las sustancias no van a poder pasar por sí mismas, sino que van a ser ayudadas, pues hablamos de difusión facilitada. Esta difusión facilitada se va a hacer con dos modelos. Básicamente, uno de ellos es el de las proteínas canal y otro el de las proteínas transportadoras o carrier. Fijémonos un momento en las proteínas canal. Aquí tenemos unas sustancias que ahora mismo pues tienen la tapadera cerrada, no pueden pasar. Sin embargo, aquí la célula cambia esta estrategia y abre el canal para que puedan pasar las sustancias a través. Esto, por ejemplo, es muy frecuente en muchos casos. La célula no siempre va a necesitar la sustancia, mientras no la necesita, esto va a estar cerrado. Y después, pues ante un estímulo, una información que le viene de dentro, esto se abre y la sustancia puede empezar a entrar por este canal que lo aísla de la bicapa lipídica.
En el caso de los carrier, que es el otro modelo de proteínas transportadoras, la sustancia vemos que entra dentro de la proteína, lo cual provoca en ella un cambio de conformación que la mueve y la cambia hacia el lado inferior, donde va a poder soltar la sustancia. En el transporte activo sí vamos a encontrar un gasto energético, y es que aquí la célula va a transportar en contra del gradiente de concentración, ya sea osmótico o eléctrico. El caso más conocido es el de la bomba sodio-potasio, que trabaja fundamentalmente en las membranas de las neuronas. Este caso de transporte activo hace que estos transportadores, que llamamos bomba de sodio-potasio, sacan hacia afuera 3 sodios mientras meten hacia adentro 2 potasios, a pesar de que fuera ya hay mucho sodio y dentro ya hay mucho potasio. El objetivo final es generar un potencial eléctrico que es de menos 70 milivoltios entre el exterior de la membrana y el interior. El exterior va a ser positivo y el interior va a ser negativo. Esta polaridad es una situación de tensión dentro de la célula. La célula está polarizada y cualquier cosa va a hacer que se despolarice, que se regenere el equilibrio, que empiece a entrar el sodio y a salir el potasio. Pero para eso hace falta activar estas proteínas canal que hemos dicho antes, que están cerradas. En el caso de la neurona, ¿qué es lo que va a hacer que se abran las compuertas y se recomponga el equilibrio osmótico? Pues va a ser el estímulo eléctrico. Va a ser eso que en fisiología animal se llama la despolarización de la fibra neuronal. Bueno, esto es otra historia que ahora pues no viene mucho al caso, pero que para que se dé el funcionamiento de la neurona hace falta que ésta esté previamente polarizada, y para que esté polarizada hay que gastar mucha energía sacando fuera sodio y metiendo dentro potasio en contra de gradiente. Para que esto lo entendáis mejor, he traído aquí un vídeo, hay mucho en YouTube que podéis consultar, pero este es breve y puede aclararos bastante cómo funciona esta bomba sodio-potasio, este transporte activo. Pasemos a la endocitosis. Hablamos ya de sustancias o de partículas mayores, entre 50 y 200 nanómetros. En cualquier caso, la endocitosis va a llevar consigo una deformación de la membrana. La membrana se va a deformar con invaginaciones más o menos llamativas. Estas invaginaciones las va a provocar una proteína que es la clatrina, que se va a situar por debajo de la vesícula endocítica. Tenemos dos modelos. El primer modelo es el de la pinocitosis que decíamos y el segundo modelo es el de la fagocitosis. En cualquiera de ellos, como veis, hay una invaginación y a continuación se da la llegada de los lisosomas alrededor de la vesícula endocítica para transformarla en una vesícula digestiva. Si nos fijamos en primer lugar en la pinocitosis, vemos que la deformación es como un pequeño hundimiento de la membrana producido por la clatrina que hace que se introduzca en esta burbujita pues las sustancias que hemos dicho que pertenecen a una fase fluida, líquida. A continuación, estas vesículas se van a independizar de la membrana, van a formar una unidad independiente que se va a rodear por los lisosomas, que son estas unidades que he pintado de color naranja y que van a verter sus enzimas dentro de la vesícula endocítica, transformándola en una vesícula digestiva. Aquí se va a producir una digestión intracelular dentro de la célula. Fruto de esta digestión, pues va a haber unos productos que la célula va a poder aprovechar perfectamente y también unos desechos. Las vesículas digestivas, que están aquí de un color, se transforman, por tanto, en vesículas de desecho que la célula tendrá que deshacerse de ellas de alguna manera. En el caso de la fagocitosis que tenemos aquí, la deformación es mucho más conspicua, mucho más patente, mucho más clara. La célula va a tener que emitir estos pseudópodos, estas dos avanzadillas de membrana para rodear a una partícula mucho más grande. Después lo que ocurre es similar. Estas vesículas endocíticas se van a rodear por los lisosomas van a verter sus enzimas, vamos a tener lo mismo una vesícula digestiva y después
una vesícula de desecho. En relación a la endocitosis mediada por receptor, pues la tenemos aquí, vamos a ver que si esta es la membrana y estas son las partículas que pretenden entrar dentro de la célula, solo van a entrar si hay un reconocimiento de una parte de estas partículas, que va a ser el ligando, con un receptor de membrana. Aquí va a haber una unión entre ligando y receptor. Si no se da esta unión, esta membrana que tiene aquí en la clatrina, que la pinta de verde, no se va a invaginar y por lo tanto no va a entrar. Este es el caso, por ejemplo, del colesterol. Cuando la célula necesita colesterol, su membrana genera estas sustancias receptoras y el colesterol que está fuera pues podrá ser reconocido e introducido dentro de la célula. Pero si la célula ya tiene mucho colesterol y fuera hay más, este colesterol no va a encontrar nada para poder entrar dentro de la célula y va a estar a disposición de lo que el flujo sanguíneo determine, pudiéndolo llevar a determinadas capilares donde se puede ir acumulando y formando el ateroma temido que pueda provocar pues, un ictus, un infarto o un accidente sanguíneo de ese tipo. En fin, la endocitosis mediada por receptor es muy importante porque la célula así solo va a tomar la sustancia concretamente cuando le son estrictamente necesarias. En el primer caso se trata de expulsar de la célula sustancias que o bien son de desecho o bien son sintetizadas por la propia célula con alguna finalidad. Suelen ser partículas de cierto tamaño, macromoléculas, que siempre van a ir rodeadas de una vesícula citoplasmática, es decir, de una membrana, que se va a fusionar con la membrana plasmática para poder verter finalmente al exterior su contenido. Pueden ser, por ejemplo, neurotransmisores, en el caso de las neuronas, pueden ser hormonas, en el caso de las glándulas endocrinas, pueden ser determinado tipo de proteínas en células que necesitan fabricar, por ejemplo, fibras extracelulares o el medio extracelular o incluso desechos, como hemos dicho. La membrana de la vesícula se va a fusionar, va a provocar un espacio, un poro, a través del cual se va a liberar el contenido. En cuanto a la transcitosis, pues decir que este es un caso especial en el que se combinan primero la endocitosis, después el transporte de esa vesícula endocítica a través de la célula y finalmente la exocitosis. Esto es típico, por ejemplo, de los capilares sanguíneos. Aquí tenemos un capilar. Recordad que el aparato circulatorio tenía arterias, venas y capilares y que el intercambio de sustancias, de oxígeno, de glucosa, de iones, se realizaba a través de los capilares, precisamente porque los capilares tienen una pared muy delgada. Entonces, estas sustancias que están fuera, supongamos que por ejemplo esto es glucosa que está en una vellosidad intestinal, tiene que entrar dentro del capilar, ¿no?, para ser transportado por la sangre al resto del organismo. Bueno, pues entonces tiene que atravesar esta célula. Estas células que forman parte de la pared de un capilar se llaman células endoteliales. Aquí tenemos esta célula endotelial más grande, aquí tenemos la sustancia y la sustancia va a generar pues una pinocitosis o una fagocitosis, lo que sea, que va a fabricar una vesícula endocítica, pero en vez de ser digerida, como hemos visto en el caso anterior, va a ser simplemente transportada a través de esta pared para llegar al otro extremo donde se encuentra la sangre. Y aquí pues va a haber una exocitosis. Bien, hemos llegado al final de este capítulo dedicado a las membranas y al transporte. Espero que haya sido de vuestro interés y de que os sirva en vuestro estudio de la biología. Os dejo un enlace de la Universidad de Vigo, como en el vídeo anterior, para que podáis ver fotografías sobre todos los orgánulos y todo lo que estamos estudiando en este bloque. Y pues bueno, me queda solo deciros que suscribiros a este canal para que os llegue puntualmente, dándole a la campanita, cada uno de los vídeos que vamos elaborando. Darle al like para que se posicione mejor y se encuentre más fácilmente por otros estudiantes que haya por ahí que también puedan serle de utilidad a este canal.
Y ante todo, y sobre todas las cosas, como siempre os digo, nunca os olvidéis de ser felices. Hasta pronto.